Vamos desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Nos acompaña Daniel Reisbeck, analista político y columnista. Gracias por estar con nosotros en la tarde, fin de semana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludos a los Bienvenido. Por fin en libertad el general Alzate y además sus dos acompañantes luego de varios aplazamientos que anunciara además la FARC sobre su liberación. ¿Este es un verdadero gesto de paz? ¿Podría tomarse así por parte de esta organización criminal? Hay muchos interrogantes. Un gesto de paz en el sentido de que las FARC nunca había tenido un general en sus manos. Para ellos era algo muy importante, y el hecho de que hayan liberado al general tan solo 2 semanas después de su secuestro, pues quiere decir que, en mi opinión, algún acuerdo llegaron con el gobierno, con la mesa negociadora. En ese momento no se sabe, la opinión pública no está enterada, pero hay otros interrogantes. Yo iría más allá. Por ejemplo, el hecho de que en el Chocó, a 30 minutos de la capital del departamento, el Estado no pueda garantizar la seguridad y la propiedad física de los ciudadanos, ni siquiera un general de la República. Todo esto alza muchas preguntas acerca del proceso de paz, pero sobre todo de lo que va a venir después. Porque las FARC, el Frente 34 de las FARC, no operan en el Chocó de manera independiente, operan en conjunto con grupos narcotraficantes, con bandas criminales, y esas bandas criminales no están en la mesa de negociación en La Habana. Entonces, la pregunta para mí es, ¿qué va a pasar con esas bandas criminales? ¿Van a seguir en el negocio del narcotráfico o entrarán nuevas organizaciones, por ejemplo, los carteles mexicanos a Colombia? Ahora, ¿qué otras personas, algunas organizaciones de derechos humanos dicen que son 59 que permanecen retenidas solo este año por parte de esta organización criminal, que queden en manos de la FARC? ¿No es una falta grave, un irrespeto al proceso de paz? Sí, claro, es una excelente pregunta, porque el general Alzate y sus compañeros secuestrados no fueron los únicos secuestrados que tienen las FARC y que han secuestrado desde que empezó este proceso de paz. Entonces, acá, y a mí me trae a la mente una declaración del presidente Santos, que él dijo que el proceso de paz podría estar en peligro si hay algún atentado contra una personalidad. Eso lo que da a entender es que hay ciertas personas más importantes que las demás. Entonces, el resto de los ciudadanos que están en control de las FARC, en mi opinión, también deberían ser liberados, y eso sería un gesto de paz, no solamente liberar a un general y a sus acompañantes también secuestrados. Bien, ¿y qué pasará precisamente con los diálogos en La Habana de reanudarse, como lo ha dicho además el presidente Juan Manuel Santos? ¿Quién llegará fortalecido a estos nuevos encuentros, la FARC o el gobierno colombiano? No, definitivamente llegan fortalecidas las FARC. Yo no tengo duda de que las FARC hayan impulsado, hayan tratado de presionar al gobierno para que hubiera un cese bilateral al fuego. No se sabe si el gobierno aceptó o no. Si aceptó, en efecto, no lo van a anunciar hoy, pero será interesante ver lo que pasa en las siguientes semanas. Y yo creo que un cese bilateral al fuego sería un grave error por parte del gobierno, porque sería, en efecto, tener una zona como el Caguán a nivel nacional, y en ese momento no vale la pena disminuir la presión contra las FARC. Tengo otra pregunta. La entrega del general Alzate a los miembros de la Cruz Roja Internacional por parte de alias Pastor Alape generó polémica. Iván Márquez, por ejemplo, en días pasados afirmaba que ellos no daban la orden de liberar a este general, que era Timochenko. Entonces, ¿son estos mensajes confusos? Sí, absolutamente, pero se ha sabido hace tiempos que las FARC es una organización muy difícil de entender desde afuera. Se vio algo de confusión entre los mandos, porque al principio los negociadores en La Habana no admitieron inmediatamente que sí tenían al general en su poder. El hecho que este señor sí haya ido de La Habana al Chocó a tomar parte de la liberación demuestra que algo de cohesión sí hay. Pero de nuevo, yo insisto, ¿qué tan cohesionados pueden estar si las FARC opera en el Chocó, por ejemplo, en este caso que vimos, junto con bandas criminales, narcotraficantes? ¿Qué va a pasar con esas bandas aún si hay un proceso de paz exitoso y si se desmovilizan los guerrilleros? La guerra seguirá a menos de que se solucione el problema del fondo, que es el narcotráfico, que es causa de la prohibición de la droga. Señor Reisbeck, usted decía que es crítico que el Estado colombiano no pudiera garantizar la seguridad del general en esa zona del Chocó a un general de la República. ¿Considera usted que el presidente Santos debe redimensionar, agregar quizás algunos puntos de honor en esos diálogos de paz en La Habana? Pues definitivamente va a haber presión por parte de las fuerzas militares, que obviamente se sienten sentidas en su sentido del honor. Pero más allá de eso, el punto es que el Estado colombiano ha fracasado históricamente, no es un
fracasa únicamente el presidente Santos, pero ha fracasado el Estado colombiano a la hora de cumplir funciones básicas como proteger la propiedad y la seguridad física de sus ciudadanos en grandes territorios del país. Y esto lo demostró claramente el secuestro del general Alzate, el hecho que un general de la República no puede ir a un lugar que se encuentra a pocos minutos de la capital de un departamento, pues simplemente nos hace caer en cuenta de que este es un gran problema. De nuevo, repito, las bandas criminales que están llevando a cabo actividades del narcotráfico en estas zonas. Y esto es algo que va a continuar, así haya un proceso de paz exitoso, así se firme la paz, mientras se mantenga el narcotráfico, va a seguir la guerra, sin duda alguna. Esas dudas que surgieron por la incursión o la permanencia de este general de civil sin escoltas en la zona del Chocó, donde fue secuestrado, pues, ¿de dónde creen usted que viene? Pues, en lo político, ¿por qué hay las dudas? Pues las dudas son obvias en el sentido de que un general en una zona roja, como dijo el mismo gobierno, pues no puede estar sin una escolta. Ahí se rompieron varios protocolos de seguridad, pero el hecho para la población civil y para el país en general es que, pues si un general ahí no está a salvo, la población civil también está a merced de las FARC, y eso es absolutamente inaceptable. ¿Y ahora qué debe hacer el gobierno de Juan Manuel Santos para que la sociedad colombiana tenga fe en este proceso y además lo apruebe, porque así lo requiere? Pues lo de la aprobación, según el mismo gobierno y algunos de los negociadores en La Habana, eso será, digamos, puesto en manos de la población por medio de un referendo. Entonces, obviamente ahí entrará mucha política por lado y lado, porque sobre todo, digamos, el sector uribista se opone al proceso de paz casi que en su totalidad. Pero ¿qué puede hacer el presidente Santos? Yo creo que va a tratar de sacar todo el provecho posible en cuanto a la liberación del general y va a salir con la tesis de que es un hecho de paz, y lo tratarán de mostrar como una prueba de que el proceso de paz sí está funcionando, porque por un lado las FARC nunca habían tenido un general en su poder, pero por otro lado tampoco habían liberado a un general o a un personaje, digamos, a nivel nacional de una manera tan pronta como fue el caso del general. Entonces yo creo que ellos lo van a presentar como un éxito del proceso de paz. Siempre la liberación de un secuestrado, por supuesto, es una buena noticia para cualquier sociedad en el mundo, pero ¿usted cree, tomando en cuenta las dudas que le hacía referencia hace minutos, que el general Rubén Darío Alzate debe responder ante la sociedad colombiana, ante la justicia, por haber estado allí de la manera que usted decía, sin escolta, en una zona roja, puede ser de civil? No, yo diría que definitivamente el general Alzate debe responder varias preguntas, precisamente qué hacía en ese lugar, vestido de civil, en pantaloneta, etcétera, pero esas son cuestiones también de las propias instituciones militares, y muchos interrogantes que cualquier cosa que yo diga es pura especulación. A mí me gusta ver un poco más allá, y el hecho de que las FARC controlen este territorio en el Chocó y en muchas otras áreas del país demuestra que inclusive con una desmovilización de las FARC, especialmente por el tema del narcotráfico, no va a traer la paz inmediatamente como supone el gobierno y como se vendió sobre todo durante las últimas elecciones. Es decir, si se firma el proceso de paz, un acuerdo entre la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, queda una guerra silenciosa, digámoslo así, el narcotráfico, las BACRIM, sin duda alguna, en mi opinión, porque digamos que se desmovilizan todos los miembros de las FARC, lo cual es un escenario utópico en mi punto de vista. Bueno, pues está el negocio del narcotráfico, están las rutas del narcotráfico. Como se va a mantener la prohibición sobre la droga, pues es cuestión de tiempo hasta que estas bandas criminales u otros actores se tomen ese negocio. De hecho, podríamos ver aún más violencia, porque habría un vacío del poder y habría luchas armadas, sangrientas, para tomar el control de estas zonas que son estratégicas para la exportación del narcotráfico. En el Chocó, por el Pacífico colombiano, se exporta aproximadamente el 60% de la cocaína que sale de Colombia. Y eso es algo que no está sobre la mesa en La Habana. Los acuerdos en cuanto al tema de cultivos ilícitos son muy superficiales. Entonces, mientras se mantenga el negocio del narcotráfico, aún se firme la paz con las FARC, va a seguir la guerra en Colombia sin duda alguna. La pregunta es, ¿quiénes serán los nuevos actores? 4:31 minutos de la tarde, precisamente en Bogotá, Colombia, y voy a agradecer a Daniel Reisbeck, analista político y columnista, por habernos acompañado en la tarde fin de semana. Muchas gracias a ustedes.